Y ya estamos de vuelta con mucho más de Acá en Latinoamérica, donde nace el sabor. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales, @acá en latino, sus redes sociales, en todo. @Daniel Pereira TM. Y ahora sí, yo quiero que hablemos de otras cosas, porque yo siento que muchas veces las personas nos conocen a ustedes a través del viaje, a través del turismo, pero yo siento que también cada logro tiene un sacrificio, y por lo menos a ustedes les ha tocado, pero difícil, en muchísimas situaciones. Por lo menos en tu caso, en una ocasión te dio como una gripe, y cuando te dio esa gripe resulta ser que era un tumor, y me gustaría que de repente hablaras de este momento tan complicado que te tocó vivir en tu vida. Yo agradezco mucho este momento porque siento que crecí de manera personal, sentimental y psicológica, espiritual, creo que más que todo, engloba como todo, increíble. Yo tenía 16 años, no, 17 años en ese momento, me da una tos muy fuerte. Ya yo tenía como 2 semanas con la tos y mi mamá me dice, si vas a salir del colegio es porque te voy a llevar directamente a la clínica. Yo estaba negada completamente, pero la tos era tanta que yo me ahogaba, no podía respirar. Bueno, mamá, está bien, llévame a la clínica, no tengo de otra. Estando en la clínica me dicen, mira, hay algo en los tumores, hay algo en los pulmones que no debería estar. Y yo, en español, y me dice, mira, esto que ves acá es un tumor. Hay que hacerte más exámenes porque eso no debería estar ahí. Me llaman a un cirujano de tórax. Ese mismo día me hacen una resonancia con contraste. Primera vez que me agarran una vía. O sea, ese día para mí fue una sensación y emociones que jamás había vivido. Y me dicen, te tenemos que operar de urgencia. O sea, no tiene que ser hoy, pero tiene que ser muy, muy pronto. Y bueno, básicamente era un tumor que medía 7 centímetros por 10 centímetros y estaba entre mis pulmones y el corazón. Y tenía que sacarse para poder ver si era benigno o maligno. Por suerte todo salió bien, por suerte la operación fue mucho menos agresiva de lo que se esperaba y que el tumor era totalmente benigno y no tuvieron que pasar a otras cosas como las que tuvimos que hablar antes de hacer la operación. Pero creo que el enfrentarme a una situación en la que jamás me imaginé, que era una operación donde no sabía cuál iba a ser el resultado, me hizo primero darme cuenta de todo lo fuerte que soy, de que si yo me propongo algo lo voy a lograr porque todo está en mi cabeza, todo está en saber que yo puedo contra todo lo que se me presenta en el camino. El apoyo que tuve incondicional de mi familia, la energía que logré crear en torno a la situación donde era, vamos que sí se puede contra esto y contra lo que venga. Y sabes que es increíble que a pesar de que ustedes tienen vidas diferentes, unen sus historias, y por lo menos en tu caso te tocó vivir una situación similar cuando tenías como 11, 12 años. Sí, tal cual, tuve un tumor en la base del cráneo que se llama un angiofibroma juvenil y es solamente que se da en jóvenes adolescentes y básicamente era lo mismo que Valerie, pero aquí en la base del cráneo. Era una masa una masa encefálica que hacía que sangrara muchísimo y podía pasar literalmente 1 hora sangrando sin parar. Entonces los médicos me mandaban a poner la cabeza hacia arriba para tragarme la sangre y no literalmente desangrarme por ese tumor. Y me operaron 3 veces porque se me seguía reproduciendo y la ciencia no estaba tan avanzada, al punto en el que la tercera operación fue un poco más dramática pero efectiva porque me desprendieron toda la mandíbula para poder tener más acceso. Ya la ciencia había avanzado en 4 años desde la primera hasta la última operación y me pudieron extirpar todo el tumor. Y yo, complementando todas las lecciones y aprendizajes que Valerie dijo que tuvo, que bueno, yo era más chiquito y quizás en ese momento no lo interiorizaba y no profundizaba tanto en el tema, yo sí creía que literalmente la vida es un ratico y si no disfrutas el día a día, si no disfrutas el hoy, puede ser que mañana ya no estés por la causa que menos esperabas y al final uno se termina arrepintiendo mucho más por las cosas que dejó de hacer que por las que hizo. Totalmente. Y es tal cual lo que ustedes dicen, porque yo pienso que cuando uno se enfrenta a situaciones y desafíos tan complicados como estos, uno le da más valor a la vida. Yo siento que uno tiene que como que valorar cada día, cada segundo y agradecerle a Dios por todo lo que estamos viviendo. Ahora quiero tocar otra frase
que también me llamó la atención, porque por lo menos en mi caso me ha tocado también vivir en muchos países y muchas veces la gente me dice, pero a ti no te da miedo mudarte a otro destino o no te da miedo comenzar de nuevo. Yo siento que cuando tú estás destinado a ser exitoso, vas a ser exitoso acá o en China. Por lo menos en tu caso, también te tocó vivir en los Estados Unidos, ibas a ejercer de repente una carrera como fútbol, pero por cuestiones de la vida te tocó regresar a Venezuela. Sí, eso fue cuando yo era pequeño. Mi papá solicitó una visa de inversionista en Estados Unidos y yo me fui con mi familia. Entonces mi mamá me metió en el fútbol y de un día para otro encontré que era muy bueno siendo arquero, al punto en que tuve una invitación de, no sé específicamente el ente, pero era como los mejores 20 arqueros de todo el país en una competencia para que el mejor iba a representar en Estados Unidos en un mundial sub-12 o sub-14, algo así. Y bueno, estuvimos nada más como un año viviendo en Estados Unidos, pero a mi mamá no le gustó el estilo de vida y nos tuvimos que regresar. Y bueno, ya después de ahí, acá en Venezuela practiqué más fútbol como de estilo hobby que como de estilo profesional. Nunca me esforcé tanto por llegar a algo más profesional, porque de una u otra forma sentí que en tema de deporte mi oportunidad de ser profesional había pasado en Estados Unidos. Yo cuando estuve allá ganamos campeonatos nacionales, ganamos campeonatos regionales, en donde iban literalmente todos los estados de Estados Unidos a participar. En Orlando se hizo uno, en Weston se hizo otro y nos iba muy bien, pero ya cuando me vine acá era como... no encontré la inspiración, la motivación, un equipo que quizás me llevara al siguiente nivel en el tema deportivo y decidí dejarlo como un hobby. Bueno, pero gracias a Dios lo dejaste como un hobby y comenzaste a hacer turismo, que lo hacen súper bien. Valerie, ¿sabes que hay un tema que yo siento que es como que súper llamativo y es un tema que vivimos todos, porque yo pienso que jamás imaginamos que nos iban a encerrar y vivir tan fuerte este tema como lo es el COVID? Por lo menos en su caso les tocó salir de viaje, fueron a Colombia, se iban para Europa. Me gustaría que hablaras de toda esta travesía y cómo se sentían. Bueno, estando en Europa, el plan era ir un mes a Europa y luego regresar. Cuando llevábamos apenas unos 15 días, estábamos en Eslovenia en ese preciso momento, nos dicen, hoy en la tarde cierran las fronteras de Eslovenia y básicamente no te vas a poder movilizar por ninguna parte de Europa. Y nosotros era como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque el siguiente plan era ir a Finlandia y todavía faltaban unos días para todo lo que ya teníamos reservado. O sea, no era como que ese mismo día podíamos llegar y ya teníamos todo preparado. Sí. Además de que nosotros viajamos de forma muy mochilera. Vamos como cuadrando todos los hospedajes en función a cómo se va desenvolviendo el viaje. Entonces, si mañana queremos ir a otra parte, vamos y ese mismo día reservamos el hotel. Entonces, lo que teníamos reservado en el otro país eran cosas muy puntuales y no nos daba la chance de ir. Y básicamente nos destruyeron los planes. O sea, claro. Como todo lo que yo pensaba que iba a pasar, ya no iba a pasar. Pero algo que me llama la atención, por lo menos cuando tú tienes planificado un viaje, que tienes como un presupuesto destinado para 15 días, para un mes. Pero cuando te toca de repente estar casi que un año fuera de tu país, ¿cómo hacen para manejar ese presupuesto o qué les tocó hacer? Bueno, milagro. Sí, literal. Milagro. En primer lugar, de los 10 meses que estuvimos afuera, solamente pagamos 3 noches de estadía. Wow. Eso fue uno de los secretos. Una noche fue un hostal en Viena, en Austria, y las otras 2 noches fueron en hoteles de $10 y $12 en Turquía. Porque si bien es cierto que desde que volvimos a Venezuela hemos estado, vamos a decirlo así, como en auge y viajando mucho, y que la gente muchas veces asocia como que este viaja mucho es porque tiene mucho dinero, y en verdad este es nuestro trabajo, por eso es que viajamos mucho. Cuando estuvimos atrapados el año pasado sí estuvimos pasando por una situación económica ruda, y precisamente una de las cosas que nos motivó a quedarnos en Eslovenia y no ir a Finlandia, que era uno de los sueños de vida de Valerie, que era ver la aurora boreal, fue porque en Finlandia todo es costosísimo y si nos quedamos atrapados en Finlandia no sabíamos qué hacer. Y en Eslovenia teníamos unos amigos que 2 años atrás habían venido como mochileros, nos contactaron por una aplicación y le dimos en principio una semana de estadía en mi casa. Se terminaron quedando 2 meses y medio recorriendo Venezuela en transporte público y demostrando que sí es posible recorrerla de las diversas maneras que nosotros mostramos. Y esta vez como nos pagaron el favor, pero en vez de 2 meses y medio fueron 4 meses. Y bueno, de Eslovenia logramos saltar hasta Madeira,
pasando por Austria y Suiza, que en Suiza eran donde estaba el destino, el aeropuerto para volar directo a Madeira. En todos estos países, Couchsurfing, aplicación, por favor, no tenemos dinero, necesito que nos ayuden. Dale, sí va. No, quédate 10 días en mi casa, quédate 5 días, así en Suiza, así en Totalmente Austria, gratis. totalmente gratis. Hasta que llegamos a Madeira, que, bueno, mi familia es portuguesa y ahí me quedé en un apartamento que tiene mi papá. Vos se puede para portugués. Sí, No fue portugués. Y si te digo así, por lo menos te digo, deja pasar Esta nossa brincadeira, vamos la Uvaliño de Madeira. Mira, y de esta manera nos vamos a comerciales y ya regresamos con mucho más de acá en Latinoamérica, donde nace el sabor. Acá en Latinoamérica.